Bueno, sean todos bienvenidos a esta presentación. Les agradecemos por su presencia. Mi nombre es René Farías y hoy voy a mostrarles la última versión de GeoVerse Geographic 2023.2. Esta versión fue lanzada hace un par de meses y ya está disponible para su descarga en nuestro portal de geoverse.com si así ustedes lo desean. Les comento que hemos añadido muchas funcionalidades en esta versión, así que el contenido de la presentación es un poco extenso, pero en función del tiempo que tenemos vamos a tratar de dar un repaso y resaltar, digamos, lo más relevante de estas características. Les digo que si ustedes ven algo que les interese o tienen curiosidad en saber un poco más, por favor no duden en contactarnos. Vamos a hablar sobre GeoAtlas y vamos a empezar con este módulo porque es el que ha recibido una de las mayores actualizaciones desde hace mucho tiempo. Entonces, con él hemos mejorado la forma de gestión de capas y algunas mejoras también para la vista de mapa. Este, Vamos a hablar sobre lo que en las limitaciones que habían existido desde hace tiempo con respecto a los grillados, ¿no? Y bueno, otras características como pueden ver ustedes allí en la lámina que estoy presentando. Permítame entonces ir directamente hacia el módulo y vamos a visualizar cuáles son parte de estas características. Acá tengo un mapa y lo primero que ustedes notan es que el panel de capas se ve un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Y la diferencia más obvia de este panel es la nueva barra de búsqueda. Esta nueva barra de búsqueda nos va a permitir a nosotros, sobre todo, esto está diseñado para aquellos mapas que tienen un gran contenido de capas y generalmente cada capa pues puede ser difícil, ¿no? de conseguir. Sobre todo estamos hablando de mapas que tengan más de 100 capas. Conseguir una capa de la manera como estamos acostumbrados pues es bastante complejo. Esta barra de herramientas nos llega a nosotros en esta versión para ayudarnos a resolver el problema de una búsqueda rápida. Por ejemplo, tipeando F11, que es digamos, simplemente un nombre, yo puedo hacer una selección y descubrir cuáles son todas las capas que tienen que ver con F11. Otra acción que es importante dentro de esto es que hemos agregado unos botones para lo que es múltiples despliegues, ¿no? de información. Ese botón está representado por este pequeño ojo donde nosotros podemos visualizar todo lo que nosotros queramos de lo que está realmente seleccionado en lo que es el filtro. Y también tenemos el botón para esconder todo lo que se ha seleccionado. Simplemente dos botones muy útiles para nosotros visualizar datos, ¿no? También como otra opción, aparte de lo que es la visualización y lo que es la búsqueda, tenemos una herramienta adicional que es el filtrado. El filtrado nos va a permitir a nosotros hacer una búsqueda, por ejemplo, eh, una búsqueda directa de lo que es el tipo de capas. Nosotros acá vamos a tener la opción de lo que es escoger el tipo de capas. Por ejemplo, digamos que quiero saber cuáles son todas las capas de World Base que existen en este proyecto y le digo que me la filtre. Él des en cuenta que él está filtrando las capas y que esta lista no necesariamente representa lo que está desplegado. Lo que está desplegado puede estar activo en lo que se diría debajo de la mesa o en el background, detrás de cámaras. Es lo que está seleccionado, por ejemplo, como capa activa o el spot, pero nosotros también tenemos la posibilidad de activar el resto de capas manualmente o hacer uso directo de nuestro múltiple despliegue.
botones de múltiplo despliegue, ¿no? Cuando se están utilizando estas herramientas, noten que los botones de lo que es la organización de capas, ellos se desactivan. Y al desactivarse, pues nos están dando una idea de que hay aplicado un filtro. Otra parte importante dentro de lo que es los filtros es que ustedes van a tener también tres opciones más. Van a poder desplegarlo por nombre, por orden, por capa, el tipo de capa o por fecha en la que se han modificado esas capas. Por ejemplo, si seleccionamos la fecha, vamos a tener que, bueno, la capa que se modificó de último fue la de gas. De esta manera, tenemos entonces opciones para lo que es la gestión de capas dentro de nuestro mapa, ¿no? Hay un botón también que es muy importante que fue agregado para nosotros poder revertir esta selección y el botón se encuentra acá. Él revierte, nos devuelve o aclara nuevamente el listado de alguna manera, nos devuelve a donde estábamos a un principio y allí nos está mostrando toda la lista original. Otra característica importante que hemos agregado es, como pueden ustedes notar, ustedes están viendo algún tipo de categorías, ¿no? Estas categorías, pues esto no existía en las versiones anteriores. Ustedes pueden darse cuenta de que existen varias categorías como Seismic Map, Structure, Culture Data, etcétera. Y que dentro de esas categorías existen un listado de mapas. Bueno, a esto se le ha denominado stacks o layer stacks y en español pues sería como apilados, ¿no? Entonces lo que hacemos es listas apiladas de capas que nos interesen. Cada uno de estos apilados, por ejemplo, si nosotros tenemos una capa como la de Well Base acá y quisiéramos agregar esa capa a un stack, ¿cómo vamos a crear ese stack? Pues vamos a agregarlo con add to stack. Le decimos que cree un stack o apilamiento de capas y a esto le podemos poner algún nombre como de repente capas well base por decir algo, y al decirle OK el capas well base se crea y automáticamente me selecciona la capa que yo había decidido crear el apilamiento. Igualmente, se pueden arrastrar las capas que se deseen meter en los apilamientos. Yo las puedo arrastrar, por ejemplo, esta de Gaswell, que no está allí, o la de Well Spot, que ya está, perdón, la F11, la puedo colocar también. Entonces yo ya tengo un apilamiento. Bueno, también existen otras formas de controlar estos apilamientos. Por ejemplo, seleccionando el apilamiento, nosotros tenemos opción de simplemente quitar todas las capas, hacer unstack, o sea, desapilar todas las capas o remover del mapa. Remover del mapa significa que todas las capas que estén dentro de ese apilamiento van a salir del mapa, ¿no? También las capas que están dentro de un apilamiento nosotros las podemos sacar del stack simplemente haciendo una selección, o si se desea agregar al stack la seleccionamos nuevamente y tenemos opciones para seleccionar el stack donde queremos guardar esa capa. Por ejemplo, si la quiero volver a meter en Google Base, ahí está. Otra opción importante es la del despliegue. Cada apilamiento tiene su propio botón de desplegar datos. Por ejemplo, si yo quiero el Culture Data App desplegar todos los datos, tengo la opción de hacer múltiples despliegues de todo el contenido que hay en el apilamiento, ¿no? Otra parte importante es que los apilamientos se pueden movilizar en grupo. Nosotros podemos movilizar, por ejemplo, en la parte de la organización de lo que es superposición de capas, nosotros podemos mover el grupo completo de capas simplemente haciendo uso de estos botones. Entonces, bueno, yo creo que con esto cubrimos parte de lo nuevo. Quería mencionarles que dentro de lo que es nuestra forma de organizar ahora las capas, pues tenemos tres diferentes opciones: lo que es la barra de herramientas, lo que es el filtrado de
digamos, la barra de búsqueda, el filtrado de capas y aparte de esto los apilamientos, ¿no? Nosotros esperamos que ustedes puedan, bueno, con estas herramientas mejorar, hacer mucho más eficientes sus flujos de trabajo, ¿no? Vamos a continuar entonces con nuestra vista de mapa y vamos a hablar de una herramienta interesante que se ha agregado a lo que es la vista de mapa. Esto estaba limitado simplemente al page view. La idea es que ahora nosotros podemos incluir lo que es las barras de escala y podemos incluirlas directamente al mapa. Ellas van a pasar a formar parte del mapa y son dinámicas. Ustedes pueden colocar tantas barras como quieran. Igualmente, otra opción que hemos añadido es el símbolo del norte. Entonces tenemos varios símbolos del norte asociados allí y se pueden colocar directamente en el mapa. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque nosotros incluso si hacemos zoom vamos a poder mantener esos datos y si estamos trabajando con pozos muchas veces queremos saber la orientación del mapa y la escala, ¿no?, de visualización. Esto puede permitirles a ustedes hacer capturas de pantallas y colocarlos en las presentaciones. Ahora pasemos a ver otro de los grandes cambios que hay dentro de GeoAtlas con esta versión. Eh, Nosotros estamos acostumbrados con las viejas versiones a que incluso delimitando áreas pequeñas como este grupo de pozos con un polígono, el grillado siempre termina extendiéndose hacia los límites del área de interés. Vamos a ver entonces cómo ha cambiado esto con nuestra nueva versión. Para ello vamos a construir una nueva capa. Inmediatamente pueden ver lo que es las opciones de la extensión del grillado. Esto es nuevo. Ahora podemos extendernos hacia todo el AOI, hacia donde están los datos, como la extensión de los datos, o hacia un boundary polygon. Vamos a dejar boundary polygon y vamos a continuar. Acá vamos a tener las ventanas de edición, una de tres, entonces vamos a escoger simplemente realizar una capa a través de lo que son los datos de la base de datos. Vamos a hacer una capa estructural para un tope específico, vamos a usar todas las fuentes y creamos el dato. Vamos ahora a continuar hacia la segunda pantalla, que es donde están los parámetros de construcción. Los parámetros de construcción constan de grid algoritmos, los algoritmos, el grid spacing y geología. Entonces acá nosotros podemos modificar lo que es la resolución del grillado que es resultante, ¿no? Algo nuevo dentro de esta pantalla o de esta ventana es que tenemos una segunda opción para nosotros decidir cómo queremos hacer nuestro grillado. Si lo queremos llevar a las extensiones, a los datos o hacer simplemente un cambio manual directamente. Otra parte importante es que ahora nosotros podemos hacer modificaciones para múltiples futuras capas vía templates. Nosotros podemos bajar, guardar, salvar templates para estas tres opciones de build parámetros o de parámetros de construcción de la capa. Entonces en este caso vamos a bajar uno de los templates que tenemos disponible. Este template pues simplemente al bajarlo me ha cambiado el Small Feature Ratio, me ha cambiado algunos de los parámetros de los que son las columnas y la resolución del template. Entonces, una vez que estamos contentos con ellos, decimos Next y vamos a la tercera opción. Acá vamos a obtener lo que se llaman los parámetros de despliegue, ¿no? El display, que tiene que ver con los data puntos, los símbolos, por ejemplo, que usa una cruz, un color rojo para el símbolo de un data punto, o para los contornos, pues están los contornos con colores negros, los contornos regulares que son los más finitos también están de negro, etcétera. Bueno, en esta pantalla tenemos dos opciones nuevas. Primero, vamos a hablar de lo que es crear el polígono con un distanciamiento de tolerancia. Esto se hace para evitar lo que se llaman los efectos de borde, efectos de borde que se realizan cuando el polígono está muy cerca de los data puntos. Entonces nosotros aquí podemos definir un, digamos, distanciamiento para que el polígono se separe un poco del data punto. Otra cosa que es importante es que también esta pantalla tiene su propio descarga o guardado
de plantillas. Y estas plantillas pues van a modificar simplemente los datos que pertenecen a esta ventana. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de una plantilla también que está realizada, se dice contornos púrpuras. Vamos a bajarlo y antes de descargarlo, él me está dando una opción que nos permite a nosotros definir si queremos sobreescribir los intervalos de contornos, contornos mínimos y máximos, etcétera. Esto es importante porque si ustedes están haciendo múltiples ediciones de capa, y quieren mantener, digamos, lo de la plantilla, recuerden que porosidades, por ejemplo, las porosidades, los intervalos de porosidad, pues son muy pequeños, son decimales. Entonces, si ustedes llegan y utilizan que sobrescriba esos contornos, pues tienen que estar pendientes de que la definición de los intervalos sea igual para todos los tipos de mapas que están haciendo. Entonces, en este caso yo estoy haciendo un mapa donde yo puedo sobreescribir mis contornos porque no me va a afectar. Entonces, al hacer eso, al bajar el template o la plantilla, veo que todo me cambió. Mis contornos cambiaron, también me cambió lo que es el data puntos. Ya tengo un data puntos con diferentes símbolos y color, y los contornos entonces también me cambiaron. Por ejemplo, el regular contour se me lo puso en púrpura como me lo prometieron. Una vez que tengo esto, vamos a darle un nombre a esto y yo creo que esto sería el estructural de F39, si mal no recuerdo, esa fue la formación que escogimos. Damos finish, le decimos que sí y esto es lo que vamos a obtener. Obtenemos un contorneo alrededor del polígono que habíamos definido, pero ¿qué es lo que queremos ver? Realmente lo que queremos ver es lo que hemos prometido, que es el grillado, adaptado hacia lo que es un área mucho más pequeña. Entonces ahora nosotros tenemos un control del grillado que no se extiende hacia lo que son los límites o bordes del área de interés, sino que se limita solamente a la definición que nosotros le habíamos dado. Otras características que son importantes de esto es que nosotros también podemos hacer una combinación de capas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grillado, voy a hacer activo mi capa que tiene los polígonos. Entonces tengo una capa con polígonos y yo quiero que el contorneo se adapte exactamente a esos polígonos. Entonces tengo la opción de hacer una actualización de la capa y la capa posee el, las opciones de borde, ¿no? Del polígono. Entonces yo le estoy diciendo que me recontorné usando la región que he seleccionado, le digo que finish y él me hace un contorneo para la región que yo he seleccionado. Esto es interesante porque lo hace a través de la actualización de la capa. Pero también podría darse el caso en el que yo solamente quiera contornear directamente una región y esta opción también existe dentro de la capa, haciendo un clic derecho y decir, hey, yo quiero que me regrille directamente hacia a la zona que he seleccionado. Y es como hacer un update, básicamente. Él lo que hace es abrir directamente desde el clic derecho y me recontornea hacia la zona que hemos definido. Bueno, vamos a continuar moviéndonos. Vamos a hablar ahora de la forma como nosotros interactuamos ahora con los conditional pies. Estos conditional pies tienen una nueva característica dentro de la tabla que es la creación de un operador. En este caso, bueno, hemos seleccionado algunos criterios, pozos con, digamos, vectores o datos digitales de curva. Parte de lo que es nuevo es que ahora nosotros tenemos un operador que se llama in y ese operador nos permite a nosotros hacer selecciones de grupos de curvas, por ejemplo, diferentes tipos de mnemónicos. Entonces, en el caso que quisiéramos hacer pues una selección de curvas de densidad, por ejemplo, ellas van a estar allí
en la lista. Igualmente para los rasters, si nosotros estamos trabajando con raster y queremos hacer una selección del tipo de raster que esté disponible, pues podemos colocar en este caso un raster de lateral lock. Estos paneles también permiten, cuando estamos trabajando con mnemónicos de curva, pues definir si es el default curve o todas las curvas. Igualmente funciona para los rasters, ¿no? Vamos a seleccionar esto. Otra característica dentro de esta tabla es la facilidad con la que ustedes pueden seleccionar incluso zonas, aplicar todos estos criterios a una zona en específico. Una vez que se tiene todo esto, también como herramienta nueva agregada es la posibilidad de crear un filtro de World Base. Ustedes van a poder con esa selección especificar un filtro, darle un nombre y el filtro va a respetar todo lo que él esté consiguiendo, ¿no? Como dato. Una vez que uno aplica esto, pues podemos ver que algunos pozos pues que contienen las curvas de densidad pues se despliega y hay un solo pozo en este caso que tiene un raster con el lateral lock. Así que bueno, esta es la manera como hemos cambiado. Esto puede aplicar para cualquier tipo de atributo que ustedes quieran buscar acá, ¿no? Vamos a decirle entonces que no nos muestre esto. Vamos a cerrar acá y vamos a continuar con lo que son las anotaciones. Nosotros también hemos hecho unos cambios a lo que son las anotaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la línea. Ahora es mucho más preciso trabajar con este tipo de anotaciones. Por ejemplo, si hacemos una línea, la creamos. Esta línea, para nosotros editarla, podríamos venir a lo que es las propiedades de las anotaciones y en ella vamos a poder hacer cambios. Por ejemplo, esta línea tiene una longitud de 3000. Si yo quisiera duplicarla y aplicar, nosotros podemos controlar lo que sería la longitud. También tenemos cambios con respecto a lo que son las unidades. Estas unidades pues las podemos cambiar. Si yo quiero hacer una línea de 2 millas, automáticamente él se va a extender. Igualmente esto funciona para otras digamos geometría, ¿no? Dentro de las anotaciones, la barra de anotaciones. El caso de un cuadrado, nos, se tiene la posibilidad ahora de manejar las áreas del cuadrado. Por ejemplo, esta área está en square feet. Nosotros también podemos cambiarle a acres y hacer, digamos, cambios directos, ¿no? Si queremos hacer cambios en el ancho, por ejemplo, acá directamente 5000 y aplicar esos cambios, es también posible, ¿no? Hacer un 5000 por 5000 tendríamos un cuadrado y bastante preciso, o cambiar las áreas directamente por acá con este campo, ¿no? Bueno, esto a nosotros lo que nos permite es la facilidad de controlar estas entidades y variar pues sus propiedades. Déjenme entonces cerrar acá o eliminar estos puntos. Vamos a continuar con lo que son las anotaciones. Quiero aclarar que estas anotaciones, bueno, ahora pueden formar parte de lo que las entidades de la capa. Antes las entidades en Geographics solo se creaban para quedarse con Geographics, y cuando se exportaban las capas, las entidades no podían trabajarse en GIS o en otro tipo de software, ¿no? Con manejo de shapefiles. Ahora estas entidades pasaron a formar parte de lo que es el shapefile. Ok, vamos a hablar entonces de otro tipo de anotaciones. Para ello, permítanme abrir la capa de F11. Vamos a ver qué es esta. Y aquí vamos a mirar lo que es un tipo de anotación. Ustedes pueden ver acá el símbolo primero del pozo. Este símbolo de pozo um, está acá
interceptando una posición. Nosotros esos puntos de intercepción en los pozos laterales, ellos contienen un símbolo. Vamos a ver en el LID, vamos a mirar exactamente esa capa, sería la capa F11. Allí podríamos ver lo que es la intercepción. En la intercepción tenemos la entidad y en la entidad estamos viendo que tenemos una X, ¿no? Lo que es nuevo es que nosotros ya podemos usar simbología o la librería de símbolos de pozo y usarlos para lo que es la intersección. Simplemente seleccionando la librería de símbolos, él va a reflejar lo que es el estatus de ese pozo. En este caso nos está colocando que es un pozo de gas y que, bueno, se está usando el símbolo en la intersección como pozo productor de gas. Otra parte que es importante tiene que ver con las anotaciones o las etiquetas que están alrededor de los pozos laterales. Si nosotros abrimos el Well Spot, por ejemplo, bueno, ahí podemos ver más o menos que si hago un zoom un poquito más grande, vemos que esta etiqueta está bastante horizontal, ¿no? Esta está también bastante horizontal. Entonces, los cambios que nosotros podemos hacer para esto es en el update layer. Si yo hago un update del layer, esta es la etiqueta que me está representando lo que está alrededor del símbolo. Entonces, ahora nosotros dentro de lo que es la opción de rotar, tenemos la opción de hacer la etiqueta paralela al wellbore path, a la trayectoria del pozo. Entonces, al hacerlo, fíjense que cambia acá con un símbolo la etiqueta y al darle OK, él nos va a hacer un update y fíjense que él se inclina un poco, entonces ahora sigue más o menos paralelo a la trayectoria. Esto es un poquito difícil de ver, pero cuando se tienen múltiples pozos es muy fácil de observar. Entonces, esto es otra manera de nosotros pues trabajar con anotaciones. Bueno, continuando con la presentación, acá podemos visualizar pues un mejor ejemplo de lo que estamos hablando de la etiqueta y el paralelismo de la etiqueta con los pozos laterales, ¿no? Cuando hay múltiples pozos, pues se puede ver el efecto, ¿no? Otra parte importante es que los shapefile y las anotaciones que se hacen ahora en GeoAtlas pues pasan a formar parte de lo que son las entidades del shapefile y esto puede ser exportado y utilizado en otras plataformas también. Para la parte de otras mejoras, bueno, son bastantes las que tenemos, no vamos a enumerarlas por falta de tiempo, pero vamos a destacar, bueno, que hay algunos shortcuts o accesos directos en el teclado que pueden ser usados para mejorar su flujo de trabajo. Y dentro de las correcciones de los bugs, uno de los más nombrados en este momento es aquel que no nos permitía, por ejemplo, visualizar en monitores secundarios. Cuando se tienen dos monitores, el monitor secundario perdía la capacidad para abrir, desplegar capas. A veces los conditional pies o los pies condicionales no podían ser desplegados, etcétera. Entonces, este bug ha sido corregido. Con respecto al manejo de datos, pues también tenemos algunos cambios importantes, sobre todo en la parte de la tabla de núcleos. En la tabla de núcleos nosotros hemos añadido campos de texto para poder ingresar ese tipo de información en la tabla. Esto estaba limitado a campos numéricos y ahora van a poder hacerlo con 10, más o menos 10 campos que se han creado. También hemos aumentado lo que es la precisión en los decimales de los campos numéricos. La mayoría tiene una precisión de 8 decimales y las profundidades de tope del núcleo y base pues han sido eh, definidas para 3 decimales, ¿no? La ubicación geográfica de un pozo, latitud, longitud, también en la base de datos nosotros tenemos ahora una precisión de 8 decimales. Se han agregado unos par de campos, lo que es la fecha de liberación y lo que es el indicador direccional. Esto es para, bueno, mejorar la definición del wellheader y del pozo. A nivel de filtros, nosotros hemos logrado agregar una nueva operación al set de operaciones. El set de operaciones de unión,
intersección y el otro es inversión de filtros, ahora tenemos uno nuevo que es el de subtracción. Entonces en este ejemplo A menos B, pues lo que nos va a dar como resultado es la resta de la información de un filtro con otro, ¿no? Eh, otra parte importante que le hemos agregado a nuestra uh, capacidad de filtrado es que podemos actualizar los filtros directamente en Wellbase. Entonces vamos a actualizar lo que es la memoria caché del filtro que ha sido almacenado y también podemos crear unos nuevos filtros a partir de las listas de filtros, ¿no? Para ver esto, pues permítame abrir Wellbase rápidamente y en Home nosotros lo que tenemos es esta nueva herramienta, Rerun Filter. Esto es reejecutar un filtro. Entonces, si existen nuevos datos que se han integrado a la base de datos, en este ejemplo yo tengo un filtro para pozos de gas y si queremos agregar datos, el filtro va a estar como está, pero con el rerun filter veas esto como un refresh o un refrescar, reejecutar un filtro, él nos va a permitir sobreescribir cualquier memoria que haya anterior, ¿no? En el filtro. Eh, Algo más que es bastante útil es nosotros estamos, digamos, como flujo de trabajo normalmente para seleccionar diferentes pozos usamos, perdón, usamos el Grid View y el Grid View en él podríamos seleccionar los pozos y hacer eh, cualquier tipo de operación con filtros, ¿no? A partir de él. Ahora esto se puede hacer directamente desde el Scout Ticket en nuestro panel de selección de pozos. Allí podemos seleccionar pozos y con un clic derecho, fíjense todas las opciones que tenemos. Podemos enviar los pozos directamente a cualquiera de los módulos. También podemos crear cross section ya sea en Exception o en Gversio Plus, o digamos que algo importante es que podemos también tener la capacidad de crear un filtro de Worldbase o agregar esos pozos a un filtro existente. Entonces, esto es una capacidad bien importante. Directamente en Worldbase, para el manejo de datos, también hemos mejorado algo dentro de lo que es la disponibilidad de registros. Entonces, en el Log View, nosotros podemos darle a vector y a la parte de vectores, que son curvas digitales, se ha agregado una función. Esta función es que nos permite hacer una vista rápida preliminar de lo que son las curvas. Nosotros podemos ver las curvas y en él pues se encuentran algunas funciones, ¿no? Como flip, voltear la curva, hacer zoom, disminuir, podemos hacer ir al más detalle interno o resetear la vista directamente. Esto es de suma importancia porque nos evita tener que ir hasta el módulo de petrofísica para ir a hacer exactamente la visualización de estas curvas. A nivel de raster, pues por ahora solamente tenemos el listado. Él nos va a poder mostrar todos los tipos de imágenes que estén disponibles para los pozos, pero estamos trabajando para poder agregarle el visualizador de la imagen rasterizada. Otra herramienta que hemos agregado en Worldbase es la de World Summary. Y Well Summary lo que nos permite es visualizar un reporte o un sumario, un reporte, un resumen de todos los datos que existen en la base de datos a nivel de lo que son perforaciones, producción, este, la parte operacional, el casing, también todos estos datos que se encuentran en la base de datos van a ser reportados en estos sumarios. Ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de pozo y abrir diferentes sumarios y se van a ir agregando pues pestañas para cada uno de los pozos, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos a nivel de Zone Manager? Bueno, tenemos algunas mejoras como es la creación de capas masivas. Nosotros podemos importar capas en Zone Manager para hacer un muestreo del grillado, ¿no? Ahora lo que hemos agregado es que esto se puede hacer para múltiples capas al mismo tiempo. Igualmente, teníamos la capacidad de exportar o crear, digamos, capas de ISOMAP directamente desde los atributos de Zone Manager, pero ahora se ha agregado una herramienta que va a permitir que esto se haga
pues masivamente, ¿no? Vamos a ver acá directamente desde lo que es Zone Manager. Vamos a abrir Zone Manager y veamos en qué consiste estas mejoras. Eh, si vamos a importar Isomap, grillados de Isomap, acá tenemos la oportunidad de escoger cualquiera de nuestras capas, las que han sido creadas en nuestra, digamos, interpretación dentro de GeoAtlas, ¿no? Cualquier capa que se seleccione, pues vamos a poder mm, ponerla en una lista, y de esta lista se le puede agregar independientemente o individualmente, podríamos asignarles las zonas y los atributos a eso, ¿no? Pero existe una herramienta asociada a este importador que nos deja hacer asociaciones directas de los atributos. Por ejemplo, esta es la capa de ISOMAP y estos son los atributos disponibles en mi zona F11. Entonces, para el Phi Average, pues yo puedo seleccionar esto. Si tengo un SOFI, columna de hidrocarburo resumida, o si tenemos, por ejemplo, la saturación de agua, averaje. Entonces, al hacer esas asociaciones, yo simplemente hago OK y esas asociaciones quedan directamente definidas. De todo lo demás que no me interesa, fácilmente lo podemos eliminar, y de esta manera quedan estos grillados como para ser importados directamente hacia estos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Pues son las columnas que tenemos definidas en Zone Manager para agregar información. Otra parte que es importante es que en esta misma ventana nosotros podemos seleccionar algún filtro si se quiere filtrar información para todo lo que son los datos de pozos. Y la parte del sample o el muestreo dentro de estos parámetros se puede, para pozos, generalmente para pozos desviados, pozos laterales, nosotros podemos definir un intervalo, ¿no? Un intervalo de distancia dentro de lo que es el pozo lateral, y entre esos crear algunas estadísticas de muestreo. Por ejemplo, el promedio de averaje dentro de los grids o los grillados de esas capas, el mínimo, el máximo valor o una sumatoria de todos esos valores. Entonces, esto puede ser aplicado para zona del tope y la base de alguna zona, o si nosotros quisiéramos definir lo que es la inclinación del pozo a partir de donde nosotros querramos que estos datos se sobreescriban, ¿no? Bueno, esto es una herramienta. Existe la otra herramienta, como les comenté, la herramienta de creación de capas, que ya existía en estas dos opciones. Ahora tenemos una que es para creación masiva de capas, ¿no? Si yo quiero usar alguno de todos estos atributos y crear una capa de contornos, rápidamente yo puedo venir acá y seleccionar cuáles son los atributos que están disponibles, ¿no? Por ejemplo, si yo decido la porosidad averaje, la columna de hidrocarburos, o cualquier, la saturación de agua, cualquier atributo que ustedes tengan allí, pues es posible seleccionarlo. Eh, Igualmente, cada uno de estos campos permite pues la selección individual, pero también tenemos algunas opciones acá. Por ejemplo, si yo quisiera crear un filtro, agregar un filtro a esta selección, simplemente lo selecciono y en la columna del filtro se va a rellenar. Igualmente puede suceder con el grid, con el template del grid, o con el template o plantillas del display. Eso lo podemos también agregar. Y tenemos una columna de status que nos va a indicar, pues, cuando se esté haciendo el procedimiento, si se completa, si se traba o si es exitoso, ¿no? Entonces, esta es una de las características bastante importantes dentro de Zone Manager. Todo esto ha sido enfocado en función de, bueno, la eficiencia dentro de los flujos de trabajo para Zone Manager, ¿ok? Vamos a volver también otra vez a nuestra presentación, y vamos a ver de qué otras mejoras disponemos en esta versión. Bueno, ya tenemos posibilidades de conectarnos a la versión de Spotfire 14. Esta versión también va
trabajar con unos nuevos sistemas de coordenadas que se han agregado. Podemos también identificar pozos que estén fuera de las extensiones. Esto es interesante porque pueden hacer ustedes un QC, cualquier dato que estén importando que les extienda los proyectos fuera del área de interés, pues van a poder hacer QC rápidamente. Y bueno, y muchas otras opciones acá de corrección, ¿no? En las mejoras. Eh, Vamos a continuar con lo que está hecho para GVergio Plus. En este módulo pues también nosotros tenemos cada vez más mejoras, se han integrado nuevas cosas y el fin de todas estas integraciones es que se pueda manejar este módulo con los otros módulos de Geographics en forma eficiente, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos a nivel de GeoPlus. Permítame abrir GeoPlus. Aquí vamos a ver un mapa. Una de las nuevas herramientas que se han agregado es para lo que son las correlaciones. A nivel de correlación, pues permítanme ver acá esta correlación. Esto tiene unos cuantos pozos. La herramienta que tenemos se llama Data Readout y se encuentra acá en el menú del Ribbon. Esta herramienta va a permitirnos a nosotros visualizar lo que es los datos de curva, los valores de datos de curva y los valores de profundidad en un pozo. Además de esto, pues me indica lo que el número del pozo, me indica el ID del pozo, así que con cambiarme de pozo yo puedo individualmente ver cada uno de estos datos, ¿no? A nivel. Esto no solo se limita a una correlación como tal. Nosotros podríamos tener una segunda correlación abierta, tercera o cuarta correlación, pero el data readout, o sea, el lector de datos, me va a permitir a mí intercambiar, pues, independientemente de la plantilla que se esté usando, petrofísica para el pozo, etcétera. Fíjense cómo reconoce de una vez las curvas y si yo me cambio hacia el otro pozo en la otra correlación, pues igualmente me mantiene. Es súper útil, nos parece que es una herramienta y una integración bastante importante para lo que es este tipo de módulo, ¿no? Vamos ahora a ver, permítame abrir la correlación completa y también hemos agregado en la pestaña de pozos la posibilidad de nosotros seleccionar un pozo, él se selecciona y lo podemos esconder. Entonces, este pozo, para visualizar esto de una manera mucho más integrada con el mapa, si nosotros prendemos el pozo, él no ha sido eliminado de la correlación, solamente lo estamos haciendo inactivo. Y fíjense lo que sucede con la línea de correlación. Cuando apagamos el pozo simplemente deja de estar dentro de la correlación. Él a nivel de correlación pues se modifica también la correlación. Él sigue siendo parte de la correlación como ya les dije, pero simplemente lo desaparecemos o lo inactivamos, ¿no? Eso es parte de las nuevas mejoras, ¿no? Que se ha hecho. Otra parte es a nivel de lo que es las superficies. Se ha agregado una opción para la línea de correlación. Nosotros podemos desactivar una línea de correlación fácilmente y, por ejemplo, la F37, si yo quito esa línea y aplico, fíjense qué va a suceder con la línea de correlación. La línea de correlación desaparece, deja de ser correlacionada, pero él queda mostrándome el picado, ¿no? Individual en el pozo. Otra opción, pues nosotros podemos agregar que me despliegue múltiples fuentes y que me despliegue múltiples observaciones y esto se va a agregar pues prácticamente a todo el pozo. Eh, Acá en los pozos, si yo voy aquí e integro este dato, perdón,
se integró este dato, que es el pozo que teníamos tratando de correlacionar. Él me va a mostrar diferentes tipos de picados que existen para el pozo en la base de datos, ¿no? Y con sus diferentes fuentes o con números de observación. Otra nueva característica que ha sido agregada en esta versión es la capacidad de nosotros hacer cambios a lo que es la escala vertical. La escala vertical se han agregado estas dos herramientas o dos botones donde nosotros podemos hacer uso del cambio de escala vertical. Aquí voy a hacer un aumento en lo que es el zoom, pero el zoom siempre me mantiene estática la escala vertical de la correlación, solamente que lo que puedo lograr es un aumento. Pero con estos botones, nosotros fíjense lo que podemos hacer. Nosotros podemos reducir la escala vertical y aumentar la escala vertical, lo cual es de una gran utilidad cuando se están haciendo correlaciones, sobre todo estratigráficas, ¿no? Para hacer comparación de cómo es la variación lateral de los cuerpos que se están correlacionando. Esta herramienta también se le ha agregado un acceso directo o acceso rápido, digamos, con el teclado. Entonces la tecla Shift, si se deja hundida y la rueda del mouse, nosotros podemos hacer esto bastante rápido. Zoom podemos aumentar o disminuir la escala vertical. Esto es um, lo que se hacía antes. Al cambiar acá en el layout, nosotros cambiábamos este número y teníamos que aplicar los cambios y ver los resultados, lo cual no era muy eficiente. Eh, Ahora también en la parte de mapas hemos agregado otra capacidad eh, para lo que en las versiones anteriores se nos permitió pues poder integrar lo que eran capas traídas de GeoAtlas, creadas en GeoAtlas e integrarlas en nuestra vista de mapa de GeoVerse GeoPlus. Ahora hemos aumentado la capacidad, por ejemplo, si tenemos alguna capa de ISOMAP, tenemos la capacidad de hacer directos actualizaciones o también desplegar lo que son los atributos de la capa, ¿no? Y también hacer ediciones para cada una de ellas. Es decir, nosotros podemos ver las entidades, si se quiere, hacer cambios a las entidades o hacer cualquier tipo de edición que tenga que ver con cualquiera de las capas que nosotros tenemos en este momento. Esto es una capacidad súper importante porque nos permite cierta independencia con respecto a GeoAtlas. Ya no tenemos que ir hasta GeoAtlas para llegar a hacer ediciones y traerlas hasta GeoPlus. Adicional a esto, se ha agregado también un botón bien importante que es el de browser. Este botón lo que nos va a permitir a nosotros es hacer transferencia de datos entre interpretaciones. Por ejemplo, si ustedes han creado algunas interpretaciones en otra, digamos, algunas correlaciones en otra interpretación, ustedes seleccionan la interpretación. Imaginémonos que tenemos entonces aquí en la lista de cross section 4 cross section y en la lista de templates tenemos dos templates adicionales y todo eso lo queremos transferir a nuestra interpretación. Simplemente con el botón de transferencia, fíjense que nosotros vamos a integrar acá en este grupo del panel una cantidad de correlaciones que fueron creadas en otra interpretación. Entonces, esto es una manera rápida de transferir datos que antes se tenían que hacer prácticamente con copiar y pegar a través de carpetas. Entonces, esta opción nos está permitiendo hacerlo de una vez. ¿Qué tenemos a nivel de 3D? A nivel de 3D, acá, bueno, podemos ver el 3D. De esto, lo nuevo que hay es que se ha agregado una herramienta de medición, ¿no? La herramienta de medición está dentro de estas ribbon o paneles de herramientas. Acá nosotros lo que podemos hacer es hacer medidas tanto continuas como radiales. Veamos en qué consiste una medida continua. Una medida continua es que yo ya puedo seleccionar un punto cualquiera. Puedo llevar esos puntos a partes del pozo si quiero hacia las bases. Hacer un recorrido básicamente
con diferentes puntos. ¿En qué consiste la tabla? La tabla consiste en nodos de colores que me están representando pues cada una de esas distancias, ¿no? Y las columnas me van a medir lo que es la distancia en mapa, es decir, cómo se ve en mapa esa distancia, la distancia en profundidad vertical y la distancia lineal también que existe, ¿no? Una distancia lineal es como si caminara yo a través de la línea, ¿no? Y también nos está dando la orientación del azimut de las líneas. Esto hace digamos, un resumen del total de las distancias que hemos medido y entonces nos llena estos campos también, ¿no? Las unidades pueden ser cambiadas y si no, pues también puede cambiarse a una forma radial y la forma radial es interesante porque nos permite hacer relaciones de distancia de un punto con respecto a diferentes puntos, ¿no? Pozos en este caso. Entonces, de igual manera, pues nos va a rellenar la tabla con los totales y con las distancias y los azimut de cada una de las definiciones que tenemos nosotros para estos nodos. Este, este tipo de herramienta pues se está trabajando actualmente en llevarla directamente también para los mapas, lo cual no está todavía disponible para mapas y también llevarla a lo que son los cross section. Entonces, vamos a ver ahora a nivel de otros módulos, lo que es, por ejemplo, el módulo de petrofísica que tenemos nosotros allí. En el módulo de petrofísica hemos hecho algunas mejoras interesantes, sobre todo con las curvas azimutales, los empalmes gráficos. Hay rellenos también de áreas dentro de intervalos, así que bueno, vamos a mirar cómo funcionan estas cosas, ¿no? En petrofísica. Vamos a abrir petrofísica. Acá lo que les estoy mostrando es lo que son curvas azimutales, ¿no? Estas curvas azimutales me van a permitir a mí hacer un arreglo de esas curvas y poder visualizar una imagen azimutal de las curvas. En este caso lo que tenemos es un gamma ray que tiene que ver con la posición de los sensores en la herramienta. Entonces tenemos un gamma ray upper, un gamma ray, como diríamos, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Es porque este gamma ray pues ha sido tomado con cuatro sectores, ¿no? Hay curvas como las de densidad que podrían tener muchos más sectores, de 8 a 16. Hay curvas de resistividad que pueden tener hasta 32 sectores. Entonces todo eso se puede traer a GVerse Petrophysics en forma de curvas lineales, o vamos a ver cómo lo hacemos para nosotros agregar un arreglo de curvas, ¿no? Entonces para ello vamos a ir a lo que es editar la curva. En este caso vamos a ver lo que es el importe 2. El import 2 es un curve set. Nosotros podemos agregarle un arreglo a ese curve set. Entonces, dándole un clic a la cruz, vamos a hacer un arreglo. No queremos data convencional, que es la data en forma de LIS lineal, sino que vamos a hacer un arreglo. Entonces, al arreglo le podemos dar un nombre, ¿no? En este caso, nosotros tenemos es gamma rays, ¿verdad? Y el gamma ray lo queremos sectorizar. Vamos a decirle que la curva se llame gamma ray con cuatro sectores, ¿no? Eh, la idea es que nosotros cuando tenemos cuatro sectores vamos a usar para la definición cinco sectores. Es decir, tenemos cuatro curvas, pero vamos a definir cinco sectores para hacer la envolvente completa de los 360 grados, ¿no? Entonces vamos a darle acá que seleccionemos la curva. Yo voy a comenzar con la curva up, que es el sensor que tiene que ver con el high side de la herramienta. Entonces, después de up me voy hacia la derecha, voy a agarrar la curva de la derecha, después voy llegando abajo, estoy envolviendo prácticamente la herramienta arriba, derecha, abajo, izquierda y otra vez arriba. Entonces ahora me falta izquierda y el gamma ray up otra vez. Entonces aquí ya tenemos envueltos los cinco sectores. Le decimos que OK, que lo seleccione y que
Ok, entonces ya hemos creado un arreglo y el arreglo va a pasar a formar parte de un curve set o de un conjunto de curvas llamado import 2. A esto le decimos ok. ¿Cómo vamos a visualizar nosotros ese arreglo? Bueno, ahora podemos agregar lo que se llama un track de especial para arreglos. Ese track de arreglos nosotros lo podemos editar, ir a sus atributos y en los atributos podemos escoger el tipo de curve set donde guardamos nuestra curva. La curva que se llama cuatro sectores, la única curva de arreglos que hay. Vamos a usar una paleta de colores. Si no tenemos ninguna paleta creada por nosotros mismos, podemos usar cualquiera de las que estén disponibles acá, ¿no? En este caso, bueno, podríamos usar el red, no sé, red blue, red yellow o cualquiera de estas. Ah, Vamos a ver si acá tenemos una como esta, yellow, y le decimos que ok y que aplique. Entonces él, al aplicar el arreglo, lo que nos muestra es una imagen de las curvas azimutales. Acá nosotros podemos ver las expresiones. Como estos son pozos laterales, esto es un pozo lateral que va navegando a través de las formaciones y va formando cierta onda, ¿no? Que pueden ser interpretadas como básicamente como estamos atravesando la formación, si la estamos atravesando down deep o up deep, o sea, abusamiento arriba, abusamiento abajo. Entonces, esto es básicamente, miren, tan perfecta que se ve la expresión en este caso. Esta este track, lo que se llama el track de arreglo, pues pasa a formar parte de lo que es la plantilla petrofísica y esto se puede llevar también a presentar en las correlaciones tranquilamente. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar también de otra herramienta que tenemos disponible en Petrofísica y tiene que ver con lo que es el Graphical Splice. El Graphical Splice, acá tenemos una curva. Esa curva pues es de porosidad, pero nosotros en este pozo tenemos dentro de curvas la opción de hacer Graphical Curve Splice. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros definir desde las diferentes corridas. Por ejemplo, el import 1 y el import 2 son dos corridas y en ellas nosotros tenemos una curva de neutron porosity o bueno, porosidad neutrón que queremos visualizar, ¿verdad? Dentro de los atributos de esa curva, nosotros le podemos dar un color a la curva, le podemos decir que, bueno, que una sea azul, que la otra curva sea roja, simplemente para diferenciar, ¿no? Lo que estamos viendo. Y entre lo que va a ser la definición de mi output, la salida, la curva de salida, nosotros le podemos decir que me ponga una escala de 0.6 y aquí que sea menos 0.15, por ejemplo. Y el color lo dejamos como está. Ah, si queremos un color diferente, pues ponemos un color marrón tal vez como opción lineal y que nos muestre un nuevo track. No queremos que nos lo aplique al de profundidades ni al de porosidad, sino que nos haga un nuevo track. Entonces, al lograr esto, pues aquí vemos dónde exactamente se está viendo lo que es el splice. ¿Qué es el splice? Es un empalme, es unir dos curvas pero con cierta consistencia, ¿no? A veces nosotros tenemos una corrida que está finalizando y todos los datos finales de esa corrida son datos que son datos nulos o datos no consistentes. Entonces,
cuando se comienza la próxima corrida, de repente los datos son mucho más consistentes en la segunda corrida, ¿no? Y esto lo que hace es que si nosotros navegamos a través de estas corridas, pues podemos ver cómo podemos ir haciendo el splice y que la parte de abajo me está haciendo honor a la curva inferior. Entonces, en la medida que yo vaya subiendo, pues voy obteniendo más datos de pertenecientes a la curva inferior, que es en la que yo puedo creer, ¿no? Como dato. Y bueno, una vez que esto está hecho, nosotros podemos guardarlo y para guardarlo tenemos la opción de guardarlo como una curva. Esto va a ser una curva independiente que va a estar guardada ya sea en cualquier import. Nosotros tenemos la capacidad de crear el curve set, ¿no? Tenemos capacidad de crear un nuevo curve set si así lo quisiéramos, o tenemos la capacidad de guardarlo también en cualquiera de los curve sets que ya existen. Y simplemente salvamos y esa curva pasa a formar parte de mi curve set, en este caso el número 2. Hay otra ah, parte de lo que son las mejoras que se han hecho acá. Permítanme buscar en el visualizador lo que es Area Fields. Area Fields es también hemos mejorado la manera de cómo nosotros rellenamos curvas, ¿no? Y esta mejora es porque ahora podemos definir los intervalos donde nosotros queremos visualizar esos rellenos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos relleno para la curva de porosidad, tenemos un cutoff y tenemos un relleno con cruce ahí de curvas en las resistividades. Si nosotros queremos ver esas area field, las area field nos va a mostrar que como nueva columna tenemos algo que se denomina usar intervalos. Entonces yo le puedo dar un clic a eso y seleccionar de dónde a dónde yo quiero. Si yo quiero delimitar que mi relleno sea solamente para un tope y una base en F11, yo le digo sí, prefiero, o sea, deseo que sea así, tanto para esa track como para el segundo track, el track de resistividad como el track de porosidad. Entonces aplico y lo que hace él es que me rellena solamente el intervalo que nosotros hemos decidido. Y esto pues puede ser editado también, ¿no? Ustedes pueden poner un offset, por ejemplo, de menos 30 pies. Si ustedes quisieran que rellenara un poco más hacia el tope, le decimos que lo aplique y que lo aplique en ambas en ambos tracks, ¿no? Aplicamos y él rellena justamente parte de lo que era el relleno 30 pies por encima, ¿no? Si existe relleno. Bueno, estas son las herramientas que queríamos mostrar que se han agregado a, a la parte de petrofísica bastante interesantes, ¿no? Como herramientas. Vamos a continuar entonces con otras mejoras que se han hecho. Eh, bueno, a nivel de petrofísica, pues ya se pueden crear gráficos cruzados con múltiples conjuntos de curvas, de curve set. Vamos a tener entonces esta columna de curve set donde ustedes pueden escoger. Se ha hecho bastante trabajo a nivel de mejoras de manejo de datos, donde podemos omitir curvas nulas para la exportación o omitir curvas de entradas en la UDI para escribir, digamos, salidas de conjuntos de curva. Tenemos también mejoras en el rendimiento del cálculo de los CDS y de los UDE. Estos cálculos se han mejorado hasta en un 30 a 50%, o sea, algo que es bastante eficiente, ¿no? Bueno, a nivel de geofísica, nosotros tenemos algunas enhancements. Voy a hablar de esto rapidito. No, ya no tenemos mucho tiempo, entonces ahora podemos tener tablas de TD compartidas. Se pueden compartir las tablas entre pozos, las tablas de a tiempo profundidad se pueden asignar y compartir de esta manera. Pues ustedes van a poder hacerlo directamente. También se agregaron herramientas de medición en el módulo de GeoPhysics y estas
herramientas de medición pues también nos pueden dar simplemente distancias horizontales, verticales y también ángulos entre objetos de nuestra interpretación, ¿no? También estas distancias se pueden lograr tanto en las secciones sísmicas como también en planta a nivel de mapa. Entonces también existe esta herramienta de distancia a nivel de mapa. Eh, bueno, otras mejoras existen allí para encontrar las interpretaciones fácilmente en los cuadros de diálogo, para extraer y guardar información de la malla a partir del Sorbet 3D, y bueno, docenas de teclas de acceso rápido, ¿no? Que se han integrado. A nivel de Python API se han agregado algunas nuevas opciones de APIs aplicables a lo que serían los surveys de desviación, ¿no? De pozos. Entonces ya se pueden utilizar, bueno, para este, extraer surveys station, para hacer actualizaciones de las desviaciones, para cambiar el inicio y el final, con también cambios de step, etcétera. Esto es bastante interesante, ¿no? Y por último, bueno, tenemos a GeForce Connect 2023.1 que tiene compatibilidad con el Petrel 2023. Bueno, esto resume básicamente todo lo que nosotros queríamos mostrarle. Por favor, cualquier pregunta que tengan, pues háganosla llegar. Cualquier interés que tengan en una herramienta específica y que quieran ver con más profundidad, pues simplemente pónganse en contacto con nosotros y nosotros les ayudaremos. Feliz tarde y muchísimas gracias nuevamente por su presencia.